Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Saludos de Grian Kutanda. Repasando los titulares que nos encontramos en la prensa habitualmente, tendremos que continuar hablando de ese conflicto que ha surgido entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el Papa León XIV. Ayer la noticia era que el Papa parecía que se había dirigido de nuevo a Donald Trump, sin nombrarle, durante un mensaje que había dado en una iglesia, la iglesia de Annaba, en el noroeste de Argelia, a donde se había desplazado, y un mensaje que parecía ir directamente a la moral de Donald Trump. En el mensaje decía concretamente, exactamente: el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los arrogantes, ni los orgullosos. El corazón de Dios está con los pequeños, con los humildes. Parece que sea un mensaje directamente dirigido a Donald Trump, porque eso de que no está con los arrogantes ni los orgullosos parece que habla de alguien muy concreto. Vendría a ser un guantazo a dos manos, como diríamos en España, directo al hígado, y que además el mensaje lo dijo en inglés. No he mirado la prensa hoy a ver si Trump ha vuelto a soltar uno de esos tweets que suele soltar en su propia red social, esos tweets desbarrados, vociferando con letras mayúsculas y calificando de anticristo al mismísimo Papa. Pero es muy posible que haya salido algún post. Luego lo veremos, nos enteraremos de ello. ¿Qué podemos decir desde una perspectiva ética o espiritual? Bueno, pues que el Papa está ejerciendo como tal, como líder de la Iglesia Católica Cristiana, está ejerciendo como tal, está adoptando una postura ética que es la correcta en este caso. Quien no está adoptando esa postura es, evidentemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otro de los temas que nos ha surgido, que surgió ayer la noticia, es ese conflicto novedoso entre Donald Trump y Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que es curioso porque ambos son de extrema derecha. Quizá Trump podríamos decir que ya Trump es fascista directamente, pero bueno, Giorgia Meloni está muy cerca de él, es una extrema derecha radical, aunque por lo menos es europeísta. Y Giorgia Meloni se puso del lado del Papa en esta polémica de la que estuvimos hablando hace un par de días en el último podcast, en el último programa que hicimos de Midnight Sun. Estuvimos hablando de ese conflicto entre el Papa y Donald Trump, y Giorgia Meloni se puso del lado del Papa y claro, ha conseguido disparar las furias de Donald Trump, que ha llegado a decir que yo pensaba que era valiente, refiriéndose a Meloni. Dice, pero me equivoqué. Y por otra parte, también hay que decir que Giorgia Meloni ha hecho otra cosa que ha dolido mucho a Donald Trump, y es que ha suspendido la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Giorgia Meloni, aunque es de extrema derecha, igual que Netanyahu, igual que Donald Trump, parece que siendo mujer tiene una mayor sensibilidad y es capaz de ver que lo que está ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo en Gaza, lo que sigue ocurriendo en Gaza y lo que está ocurriendo ahora en Líbano no es otra cosa que un genocidio. Y Meloni ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel. Esto nos sitúa en una paradoja, y es la paradoja de que Meloni esté más cerca en estos momentos de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que es de centro izquierda, como sabéis,
Está más cerca Giorgia Meloni de Pedro Sánchez que de Donald Trump o de Benjamin Netanyahu. Es una paradoja, pero bueno, nos alegramos de que alguien de extrema derecha como Meloni esté adoptando posiciones sensatas, por lo menos posiciones éticas, posiciones basadas en la moralidad, en la moral. Desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva ética, moral, tenemos que aplaudir la actitud de Giorgia Meloni, aunque ideológicamente estemos muy lejos de sus posiciones, porque al menos desde esa sensibilidad femenina, parece que es su sensibilidad la que hace que no admita las barbaridades de Netanyahu, las barbaridades que ha estado cometiendo en Gaza, que está cometiendo en Líbano, ni la obcecación de machito soberbio de Donald Trump en el caso del Papa. Por otra parte, habría que señalar que Donald Trump, desde una perspectiva, vamos a decir, no ya espiritual, sino incluso psicológica, de lo que sería la psicología de las profundidades, es evidente que Donald Trump tiene un grave problema, y es que no ha hecho ningún trabajo sobre su propio ego. De ahí ese narcisismo maligno con el que nos está agobiando y acosando a todo el mundo. No ha hecho ningún trabajo sobre su ego en su vida. En cualquier momento en que alguien le contradiga, la culpa siempre será de otra persona, nunca de él. Su ego siempre está por encima de todo y, por lo tanto, cualquier persona que le contradiga o que no le dé la razón será siempre una persona malvada y será siempre una persona estúpida o de poco cociente intelectual, como suele acusar muchas veces a periodistas e incluso a otros líderes políticos. Esta es la situación en este momento. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado, necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.